buenos días. Grabando un video más sobre el Tratado del Diluvio Universal. ¿Qué significa? Que estamos viendo ahorita específicamente las consecuencias geomorfológicas, las evidencias geomorfológicas. Es el video número 2 de las evidencias geomorfológicas. En este video específicamente sobre las grandes superficies planas que hay en la Tierra. Las grandes mesetas, llanuras, inclusive zonas planas arriba de las montañas. Esto fue por supuesto, erosionado y por el diluvio universal hace aproximadamente 5.100 años. Veamos las evidencias, veamos lo que hay atrás de esto y después de esto iremos viendo qué consecuencias tiene geomorfológicas en otros videos. Veamos pues las superficies de planación o planificación o mesetas o llanuras, como queramos llamarle, ¿sí? Superficies de nivelación o de planeación. El límite está en el Cenozoico tardío. Muchas de las características de la superficie de la Tierra proporcionan una fuerte evidencia de que el límite del diluvio postdiluvio se encuentra en el Cenozoico tardío. Probablemente la evidencia más definitiva de la geomorfología son las superficies planas. Una superficie de erosión es una superficie de tierra modelada y sometida por la acción de la erosión por agua corriente. El término se aplica generalmente a una superficie nivelada o casi nivelada. Una superficie de erosión es a menudo sinónimo de una superficie plana, pero generalmente se considera una superficie rodante con bajo relieve. Las superficies de aplanamiento y erosión se pueden ver en muchas áreas del mundo. En la actualidad, se forman superficies de aplanamiento comparativamente pequeñas cuando un río se desborda sus orillas y planifica el lecho de roca a una superficie horizontal o casi horizontal. Estos se encuentran en una superficie a pequeña escala. Los procesos actuales no forman superficies de planificación de tamaño significativo. Las superficies planas a gran escala que se encuentran comúnmente en la superficie de la Tierra son contrarias al principio del uniformismo. Una superficie plana que se encuentra en África es a escala continental. Si usamos pequeñas superficies planas, como las que a veces se ven a lo largo del borde de un río, como ejemplo, podemos extrapolar el tamaño actual de muchas superficies planas para deducir que alguna vez hubo enormes flujos de agua planificando la superficie, mucho más grande que cualquier otra cosa que hayamos observado en la actualidad. Algunas superficies planas han sido exhumadas, es decir, se formaron temprano en el diluvio, fueron cubiertas por sedimentos y luego reerosionadas, exponiendo la superficie original. Debemos tener cuidado de no confundir las superficies de planificación exhumadas con las formadas durante la erosión superficial. Las superficies planas se encuentran en muchas circunstancias topográficas: fondos de valles, pendientes de colinas, frontones, cimas de montañas y llanuras o mesetas. Los últimos tres se notan fácilmente, pero los dos primeros son algo difíciles de discernir. Un frontón es una amplia superficie de erosión inclinada con piso de roca o una llanura de bajo relieve, típicamente desarrollada por agentes subaéreos, incluida el agua corriente. En una región árida o semiárida, en la base de un frente de montaña abrupto y en retroceso o escarpe de meseta. En otras palabras, un frontón es una superficie plana en la base de una montaña, cordillera, colina o cresta. Los frontones son comunes en todo el mundo. Superficies de planificación que no se forman hoy y se han reducido de tamaño. Las superficies de planificación no se están formando hoy en día, pero se están destruyendo o reduciendo su tamaño por la intemperie y la erosión. Fueron formados en el pasado por algún gran evento acuático. Una vez formada, se modificó posteriormente una superficie de planación. Muchas veces los bordes se erosionan. En otras ocasiones se excavaron cañones o valles a través de la superficie de la planicie, diseccionando la superficie en restos de erosión. A veces una superficie plana tiene fallas, dividiéndola en superficies
a diferentes elevaciones. Rara vez los escombros volcánicos cubren uno y lo disfrazan. Superficies de planificación en todo el mundo. Las superficies de planificación son una característica amplia y común que se encuentran en todo el mundo. La mayor parte de África es una superficie plana que ha sido deformada y fallada a diferentes niveles. La meseta tibetana es otra enorme superficie plana, que cubre un área de aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados. Más tarde fue fuertemente disecada por la erosión. Las superficies planas también se encuentran en otros continentes. Gran parte de Australia está planificada en una superficie de nivelación o en una superficie de erosión, como las que se encuentran en Tableland, la zona alta del este de Australia. El Piamonte, al este de las montañas Blue Ridge y las mesetas de los Apalaches. Al oeste de las montañas Blue Ridge son superficies de planificación, estas últimas profundamente erosionadas y disecadas. Hay 4 niveles de superficies planas en High Plains de Montana y el Canadá. El más alto es Cypress Hills, a 760 metros sobre los ríos adyacentes. Europa e incluso la Antártida tienen superficies planas representadas por montañas de cima plana que se elevan por encima de la capa de hielo. Superficies planas erosionadas por el agua en el Cenozoico. Es importante tener en cuenta que una superficie de planificación se erosiona en roca dura o, a veces, en sedimento no consolidado por un mecanismo de erosión acuosa. No es una superficie de deposición como lo son las terrazas de los ríos, las barras de los ríos, las llanuras de inundación o los abanicos aluviales. La gran mayoría de las superficies planas de la Tierra fueron erosionadas por el agua en el Cenozoico. En el libro de Cliff Ollier y Colin Payne, El origen de las montañas, afirman que las superficies planas se formaron en realidad a finales del Cenozoico, Plioceno y Mioceno. La existencia de superficies planas muestra la quiebra del uniformismo e incluso el vago concepto de actualismo, en el que los rasgos fueron formados en el pasado por algún proceso natural que hoy no se observa. Pero lo que los informadores encuentran tan desconcertante se explica fácilmente dentro de la etapa de retirada del diluvio, principalmente durante la fase de flujo laminar, en la que corrientes amplias y rápidas planearon la Tierra hasta la superficie plana. Es muy significativo que las superficies planas no se estén formando hoy, sino que se están destruyendo. Los científicos están de acuerdo en que originalmente fueron formados por agua. La mejor explicación para una característica mundial formada por agua que incluye las cimas de montañas y mesetas es una inundación global y no una serie de inundaciones o catástrofes locales. El momento más probable para su formación es el Cenozoico tardío, si asumimos la columna geológica como una medida confiable. Es muy poco probable que se formen superficies planas después del diluvio. El agua de la inundación local tuvo que cubrir las montañas de cima plana y las altas mesetas. Las inundaciones locales o regionales son incapaces de planear a esta altura, a menos que no hubiera montañas y mesetas al principio del diluvio, lo que presenta otros problemas. Las superficies planas son una característica de inundación en retroceso prevista, no una característica posterior a la inundación. En conclusión, las superficies planas representan un claro testimonio de que el límite del diluvio postdiluvio se encuentra en el Cenozoico tardío, a menudo en el Cenozoico muy tardío. Es la fecha, geológicamente hablando, del diluvio universal, hace 5.100 años. Un video más que he grabado. Todos son videos tratando de ser que sean cortos para que se entiendan. En este presenté la evidencia de las superficies de planeación o las grandes mesetas y llanuras, los frontones, todo esto que tiene que ver con las superficies planas, erosionadas. Esto fue erosionado por los grandes flujos laminares después, cuando el diluvio se estaban retirando las aguas inicialmente. Después se formaron los cañones, pero originalmente con el flujo laminar
se formaron las grandes planicies en todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.